Sean todos bienvenidos a un nuevo video de este canal. En el día de hoy me encuentro encantado no solo por volver a grabar después de un tiempo, sino porque voy a poner sobre la mesa el análisis de uno de los libros que quizá no sea mi favorito, pero sí que por mucho tiempo había estado buscando y que finalmente pude leer, y el día de hoy lo voy a compartir con ustedes. Y estoy hablando del escrito titulado Cartas del Diablo a su sobrino, cuyo autor es C.S. Lewis y que tiene además el prefacio de nada más y nada menos que Tolkien. Antes de comenzar con el análisis de este libro, debo aclarar que el autor es creyente, por lo tanto hay un propósito teológico y religioso en sus ideas, pero no excluyen a aquella persona que no cree en Dios, porque más bien intenta plasmar, digamos, esta relación o esta inclinación del hombre entre el bien y el mal. Obviamente, en su caso, el diablo es la personificación de ese mal, es aquella entidad que busca inclinar o dirigir la inteligencia y la voluntad de los hombres para hacer lo malo, y por lo tanto, desde su punto de vista, alejarnos de Dios y alejarnos de la posibilidad de perfeccionarnos, de ejercer la virtud. En pocas palabras, seamos creyentes o no, es un libro que nos va a ayudar a dilucidar aquellas cosas que están bien, aquellas cosas que nos perfeccionan y aquellas cosas que nos permiten inclinar o dirigir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos hacia lo que es bueno para nosotros y para el prójimo. Sin hacerlos perder más tiempo, vamos a ir directamente a lo que nos reúne hoy. Para eso vamos a comenzar, como me gusta hacerlo, por el principio. Es decir, nos vamos a remitir a las palabras escritas por el autor del Señor de los Anillos. No hay otro ser no creado que Dios. Por esa razón, Dios no tiene un contrario, porque ningún ser podría alcanzar una perfecta maldad que se oponga a la perfecta bondad de Dios. Porque oponerse a la perfecta bondad de Dios implica descartar todo lo bueno, la inteligencia, la voluntad y la existencia misma. Y si descartamos todo lo bueno, entonces ya no quedaría nada del ser. Por lo tanto, la existencia de Dios para Tolkien no representa un problema. Él dice que en realidad la pregunta adecuada para hacerle a él es si cree en los diablos. Y su respuesta es sí, creo en los diablos. En realidad, creo en los ángeles y que algunos de ellos, abusando de su libre albedrío, eligieron enemistarse con Dios. Y al enemistarse con Dios también se enemistaron con su creación a imagen y semejanza, es decir, con el ser humano. Definiendo diablo de alguna manera, Tolkien dice que el diablo es lo contrario de un ángel, de la misma manera que un hombre malo es lo contrario que un hombre bueno. En pocas palabras, el diablo, en realidad, es un ángel que ha decidido utilizar su libre albedrío para hacer el mal, para oponerse a la voluntad de Dios. Solo los ignorantes se imaginan que los espíritus son realmente hombres alados. Una vez aceptada la existencia de los diablos, la siguiente pregunta que se hace Tolkien es ¿qué sería el infierno? Y él se lo representa como un estado en el que las personas se encuentran constantemente pendientes de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento, lo que las lleva a sentirse constantemente agraviadas y el lugar en el que se viven aquellas pasiones que son mortalmente serias, como la envidia, la presunción y el resentimiento. Sin embargo, Tolkien contextualiza su existencia y él dice que le había tocado vivir en la época del dirigismo, en un mundo dominado por la administración, donde el mayor mal no se ejerce en guaridas criminales, ni siquiera se ejerce en campos de concentración o de trabajo forzados. No nos confundamos, dice Tolkien. En esos lugares vemos el resultado final del mal, pero en realidad el mal es concebido y ordenado, es instigado, es secundado, es ejecutado y es controlado desde oficinas limpias, con calefacción, bien alfombradas, bien iluminadas y llevadas adelante por hombres con camisas de cuello blanco, con trajes impolutos, con las uñas bien cortadas, con las mejillas bien afeitadas. Hombres que ni siquiera necesitan alzar la voz para llevar adelante el mayor de los males. En consecuencia, y bastante lógicamente con su forma de pensar, Tolkien deduce su representación del infierno como la burocracia de un estado policía o como las oficinas de una empresa privada, pero que está dedicada a negocios verdaderamente sucios. Vivimos en una sociedad sostenida en el miedo
y la avaricia. En la superficie, todas las personas presentan buenos modales. Pero ¿cuál es la causa de esa amabilidad? Lo cierto es que si elegimos ser groseros con nuestros superiores, prácticamente estamos haciendo algo que es socialmente suicida. Y si somos groseros con nuestros iguales, los estaríamos alertando, los estaríamos como poniendo en guardia antes de que nosotros estemos preparados para adelantarnos. Porque nosotros nos comparamos con los demás y es como que constantemente queremos sacarle ventaja a la otra persona. Hoy todos desean el descrédito de los demás, la degradación del otro, ver en la ruina al prójimo. Nos capacitamos, pareciera ser, para volvernos expertos en el informe confidencial, en establecer alianzas que son una farsa, donde fingimos aliarnos con el otro. Pero en realidad lo que estamos preparando es una puñalada a traición. Volviendo al tema central del libro, Tolkien dice que en lo que respecta a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores: no creer en su existencia o creer en ellos, pero sentir por los diablos un interés excesivo y malsano. En lo que respecta a los diablos, se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con igual entusiasmo a un materialista y a un hechicero. Hecha esa introducción, vamos a ir de lleno a las cartas que el diablo le escribe a su sobrino. La mejor manera de librarnos de las garras de los diablos es mediante razonamientos, es mediante un pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque hace no mucho tiempo los hombres reconocían con bastante claridad cuando una cosa estaba demostrada y cuando no lo estaba. Y si estaba demostrado, lo creían de verdad, lo que significaba que eran capaces de unir el pensamiento con la acción, eran coherentes. Los hombres antes, por una verdad, podían cambiar su forma de vida, y eso debido a una cadena de razonamientos. A día de hoy, el hombre, desde que es pequeño, se va acostumbrando, debido al constante bombardeo de información, a vivir su vida con una docena de filosofías totalmente incompatibles en su cabeza. Ahora, las personas no se detienen a pensar si su doctrina es cierta o es falsa. No les importa. Se fijan más en si son académicas o no lo son, si son convencionales, si son superadas, si son actuales. Hoy, al hombre no le interesa que su doctrina sea la verdad. Lo que le interesa al hombre es saber si su sistema de ideas es valiente, es sobrio, es poderoso. Le interesa al hombre tener la filosofía del futuro. Eso es lo único que le importa. El gran triunfo del diablo está entonces en que el hombre no lea, en que no busque libros científicos ni filosóficos, sino que crea que lo sabe todo, que no necesita investigar o conocer nada más. Ahí es donde está la gran victoria del diablo, nos dice este autor. Y que aquello poco que podemos llegar a saber lo sostengamos no porque sea verdad, sino porque es el resultado de las últimas investigaciones. Porque para el hombre actual es más importante que un saber sea novedoso a que sea cierto. Muchas personas, le dice el diablo a su sobrino, y tiene mucha razón en esto, no han alcanzado ni siquiera la más mínima humildad auténtica, porque van a la iglesia, dicen palabras muy lindas, espectaculares, que suenan realmente motivadoras, cautivadoras, pero que en el fondo son simples repeticiones, son palabras vacías. Lo pueden decir golpeándose el pecho, arrodillándose, pero no las viven. Predican algo que no practican. Es gente que por haberse dejado convertir, por congregarse y demás, piensa que ya obtuvo un saldo favorable con Dios, como si no hiciera falta nada más, como si no hiciera falta cambiar la forma en la que uno vive. Es gente que aparenta humildad y magnanimidad, pero que en el fondo, en su corazón, alberga malos sentimientos, malos deseos y malos pensamientos, que piensan que todos sus vecinos son engreídos y son vulgares, y que la única persona que es digna es ella misma. La mejor manera de hacer poco fructífera la vida espiritual justamente es esta, es hacer que las personas se pongan como centro a sí mismas. Muchas veces hay gente que ora por alguien más, pero no ora por el dolor ajeno, sino que ora por su propia alma, por sentirse alguien piadoso o misericordioso, y no por estar sintiendo realmente el padecimiento del prójimo. No hay peor error que mantener la mirada centrada en nuestra propia vida interior, en creer que la conversión es algo que está dentro nuestro, porque eso nos lleva a preocuparnos, a estar pendientes solamente de nuestros propios estados de ánimo. Esto corre el foco de lo más importante, nos aleja de los pensamientos y de las obligaciones más elementales que tenemos con el prójimo. Pasamos toda nuestra vida pensando sobre nosotros mismos, nos autoanalizamos durante horas y horas del día, y al final
no somos capaces de darnos cuenta de aquellos rasgos, de aquellas actitudes, de aquellos defectos que tenemos y que son evidentes para cualquier persona que haya convivido con nosotros, ya sea en el trabajo o en la casa. Pero nosotros, después de pasar horas analizándonos, no somos capaces de darnos cuenta, porque solamente nos vemos nosotros mismos y nos medimos a nosotros mismos y a los demás, o no los vemos o los medimos con una vara totalmente distinta. El odio familiar suele expresarse diciendo cosas que, sobre el papel, parecen totalmente inofensivas, pero lo dicen en un tono de voz o en un momento en que resultan poco menos que un golpe. Lo siguiente que hace el diablo es impedir que el rezo sea fructífero. Muchas personas dedican su tiempo a la oración, pero el diablo se mete incluso en esos momentos e impide que nos concentremos verdaderamente, impide que nuestra inteligencia y nuestra voluntad se aboquen a esa tarea de orar. No nos olvidemos que somos animales y que como tales, aquello que nuestros cuerpos hagan influye en nuestras almas. Es curioso que los mortales piensen en los demonios como seres que siempre están dándoles ideas, cuando en realidad su trabajo más eficaz consiste en evitar que se les ocurran cosas. Y para el diablo es muy sencillo estropear una oración. Lo único que tiene que hacer es que desviemos nosotros la mirada de Dios y la volvamos a focalizar solamente en nosotros mismos, de manera que cuando estemos orando vamos a contemplar nuestros propios méritos y con esos propios méritos vamos a intentar sentirnos justificados. Entonces en un principio queríamos hablar con Dios para pedir perdón, pero al final lo que vamos a hacer es orar para tratar de sentirnos perdonados. Si hay algo a lo que el diablo teme, es a las personas con fuertes convicciones. Por una cuestión muy sencilla, la persona con convicciones antepone el deber al placer. Y la principal tarea del diablo justamente es invertir esta lógica. Es que las personas se rijan por el placer y no por el deber. Nosotros no debemos permitir que ninguna excitación temporal nos distraiga de la verdadera tarea que tenemos. Aumentar la fe y sobre todo formar nuestras virtudes. Desarrollarnos como buenas personas. ¿Y cuál es la manera en la que el diablo fácilmente puede hacer que el ser humano se vuelva contra Dios? Muy sencillo, mantener su vida en suspenso y ansiedad. En esos dos estados de ánimos, el hombre se vuelve fácilmente contra su Dios. No hay peor error que el ser humano haya volcado su vida sobre sí mismo a tal punto de que todo gira alrededor mío, donde todo es yo. Esa sobreabundancia del yo es lo que hace que el hombre ya sea incapaz de ver más allá de sí mismo. Ya no puede ver a Dios y tampoco puede ver lo que hay de Dios en el prójimo. Y quiero cerrar este video con una de las partes más geniales de este libro, y es que parte de una verdad evidente. Dice que en todas las personas hay un cierto grado de malicia y hay un cierto grado de benevolencia. ¿Qué es lo que sucede? Que el diablo intenta direccionar cada una, y de la manera que apliquemos la bondad y la malicia y la repartamos en nuestra vida es el grado de buena o de mala persona que podemos llegar a ser. Y esto es muy sencillo, el diablo siempre intenta que seamos malas personas, que no seamos fructíferos en la obra del bien. Y lo logra de la siguiente forma. El mal, la malicia que está en nosotros, busca el diablo que la ejerzamos sobre nuestro contexto inmediato, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, con las personas que conocemos, mientras que a la benevolencia y la bondad la manifestemos con el círculo más remoto posible, con las personas que están más alejadas de nosotros. De esa manera, ejercemos el mal con gente que conocemos y que vemos, con gente que le vemos la cara, mientras que hacemos el bien con gente que no hemos conocido, que no nos hemos cruzado. ¿Esto qué genera? Un efecto súper claro, que el mal se vuelve totalmente real, mientras que el bien que hicimos en gran parte es totalmente imaginario. Una de las mejores armas de los demonios es la mundanidad satisfecha. Y habiendo llegado a la carta número 6 del diablo a su sobrino, corto este video para que nos reencontremos en la parte número 2 de este escrito del autor C.S. Lewis. Les pido por favor que le den me gusta, que lo compartan, que se suscriban en caso de que no lo estén y que sobre todo comenten, que plasmen sus pensamientos porque me interesa mucho interactuar, ya sea algo que les llamó la atención, lo que les pudo gustar, lo que no, si están de acuerdo, si disienten, lo que los edificó, todo lo que ustedes puedan dejar, para mí realmente es un gusto poder leer. Así que sin más que decir, nos encontramos en la parte número 2 de Cartas del Diablo a su sobrino.